1917, Ypres. Una carta perdida fue encontrada dentro de un cofre oxidado en los restos de un antiguo cuartel británico. Entre mapas rotos, medallas ennegrecidas y fotografías sin rostro, los historiadores hallaron un sobre amarillento, con una palabra escrita en tinta que el tiempo apenas había borrado: madre. Nadie imaginaba que ese papel, cubierto por el barro y el olor a pólvora de otra época, contendría una historia capaz de estremecer hasta a los más racionales. Era la carta de un soldado, un hombre que había desaparecido sin dejar rastro, un joven llamado Andrés Valera. Lo que escribió en esas páginas cambiaría todo lo que sabíamos sobre la fe, el miedo y los límites del amor en tiempos de guerra. Durante décadas, nadie habló de él. Su nombre aparecía apenas en una lista de caídos del ejército español, enviado como voluntario al frente occidental. Pero cuando un equipo de restauradores abrió aquel sobre, descubrió algo más que palabras, descubrió una confesión. Quien escribió no lo hizo para ser recordado como héroe, lo hizo porque necesitaba ser perdonado. Cada línea parecía latir como una herida abierta, como si el papel aún respirara la desesperación del campo de batalla. Era el testimonio de un hombre que decía haber tenido un encuentro con Dios en el momento más oscuro de su vida. Esa noche en Ypres, la lluvia no paraba. Los cañones tronaban a lo lejos, las ratas se movían entre cuerpos sin nombre, y el aire estaba saturado de miedo. Andrés se encontraba en una trinchera llena de agua hasta los tobillos, con el fusil apoyado en el pecho y las manos temblorosas por el frío. A su lado estaba Karl, un joven enfermero alemán capturado semanas antes, pero que se había convertido en su compañero inseparable. En esa guerra absurda, donde nadie entendía por qué seguían matándose, los dos hombres habían aprendido a confiar uno en el otro. Era un vínculo extraño, prohibido por ambos bandos, pero nacido del simple deseo de sobrevivir un día más. La carta comienza con un tono tranquilo, como si Andrés intentara hablar desde un lugar más allá de la guerra. Querida madre, escribía, no sé si esta carta llegará a tus manos, pero si así fuera, quiero que sepas que ya no temo morir. Luego la voz cambia, se vuelve temblorosa, cargada de emoción. He visto cosas que ningún hombre debería ver. He sentido la tierra gritar bajo mis pies. Y sin embargo, entre tanto horror, he sentido también algo más, algo que no puedo negar. Esas líneas hicieron que los historiadores se miraran en silencio. Era el preludio de un relato que parecía moverse entre el misticismo y la locura. Andrés describe cómo, durante un ataque nocturno, él y Karl corrieron hacia el frente para rescatar a un grupo de soldados atrapados bajo fuego constante. Las explosiones iluminaban la lluvia como relámpagos artificiales. El barro se pegaba a las botas, y el olor a sangre se mezclaba con el humo. En medio del caos, una granada cayó cerca de ellos. Andrés apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la tierra los cubriera. El estruendo fue tan fuerte que dejó de oír por un momento. Cuando despertó, estaba enterrado hasta el pecho, con la respiración cortada y el corazón golpeando como un tambor desesperado. Intentó moverse, pero no podía. Buscó a Karl a su lado y lo vio inmóvil, con la cara cubierta de barro. En ese instante escribió que pensó en rendirse, cerrar los ojos y dejarse llevar. Fue entonces, según sus palabras, cuando algo inexplicable ocurrió. No sé si fue un sueño o una revelación, dice la carta, pero sentí una luz que no provenía del cielo ni del fuego. Era una presencia, una calma que atravesó la oscuridad. Andrés afirma que escuchó una voz, suave pero profunda, que le susurró su nombre. No había nadie allí, solo el silbido de las balas y el trueno de los cañones. Pero él insistía, alguien o algo lo llamó. No tengas miedo, decía esa voz, aún no ha terminado. Con un esfuerzo que parecía imposible, logró liberar uno de sus brazos y empezó a cavar a ciegas en busca de Karl. Tardó minutos, quizás horas. Cuando logró sacarlo de la tierra, Karl respiraba. Andrés lo abrazó y dijo que en ese mismo instante, la luz que había visto se desvaneció. Ninguno de los dos volvió a hablar de aquello esa noche. La carta sigue relatando los días posteriores. Andrés asegura que, después de esa experiencia, comenzó a sentir una especie de paz extraña, como si la muerte hubiera pasado de largo solo por un tiempo. Sus compañeros comenzaron a notarlo diferente. Algunos decían que andaba distraído, hablando solo o mirando al cielo durante los bombardeos. Pero él, según escribió, no buscaba comprensión. Solo quería escribirle a su madre antes de que todo terminara. Si supieras lo que vi, madre, sabrías que Dios no está en las iglesias ni en los rezos. Está escondido en el miedo del hombre, en sus lágrimas, en su deseo de vivir incluso cuando ya no hay razón. Los expertos que analizaron la carta consideraron que Andrés estaba en un estado de estrés extremo.
Sin embargo, había algo en su tono que no sonaba al delirio de un soldado cualquiera. Su manera de describir la luz, la voz, el toque humano en medio del horror, todo tenía una serenidad que resultaba casi imposible de fingir. Algunos interpretaron sus palabras como una experiencia mística, otros como un episodio de trauma psicológico. Pero incluso para los más escépticos, era innegable que las últimas líneas de ese primer fragmento transmitían una verdad profunda sobre lo que significa enfrentarse al límite de la existencia. El narrador contemporáneo cierra este primer tramo del relato recordando que cada guerra deja no solo ruinas y nombres grabados en piedra, sino también cartas que nadie leyó, sentimientos que se deshicieron antes de llegar a destino. Y añade con voz baja, si esta historia te ha tocado, suscríbete, comparte desde qué ciudad nos ves y acompáñanos, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la imagen que tienes de la fe para siempre. Una pausa. Luego, el sonido del viento sobre el campo. La cámara se acerca lentamente a la carta, donde se lee la última frase del primer fragmento, Madre, si estas palabras llegan a ti, no las temas, porque lo que tengo que confesarte no pertenece solo a este mundo. La carta de Andrés continuaba, escrita con una letra temblorosa, como si cada palabra estuviera luchando por salir antes de que el miedo volviera a apoderarse de él. Madre, decía, no eres tú quien debe llorar por mí. Yo ya lloré todo lo que tenía que llorar. Aquí, en este lugar donde el barro se confunde con la carne, uno aprende que el alma también sangra. Aquellas frases abrían una segunda parte mucho más intensa, donde el soldado relataba los días que siguieron al rescate de Carl, su compañero, y la extraña transformación que comenzó a sentir dentro de sí. Según la carta, después de aquel supuesto encuentro con la luz, Andrés no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la misma imagen, una figura entre la neblina, de pie sobre un campo en ruinas. No sabía si era Dios, un ángel o su propia conciencia, pero lo más perturbador, decía, era que aquella figura tenía la voz de Carl. No me hablaba con palabras, escribía, sino con una calma que dolía. Era como si el silencio me examinara, como si me preguntara a quién amaba realmente. En un entorno donde cualquier muestra de humanidad era considerada debilidad, ese tipo de pensamiento podía volverse una condena. Los compañeros de Andrés comenzaron a sospechar de la cercanía entre los dos. En las trincheras, los rumores viajaban más rápido que las balas. Algunos decían que Andrés había perdido la razón, que hablaba en sueños y pronunciaba el nombre de Carl una y otra vez, incluso cuando éste no estaba cerca. Otros pensaban que había encontrado algún tipo de fe oculta, algo que lo hacía distinto, casi intocable. Dicen que tengo la mirada de los que ya murieron, anotó. Pero yo sé que sigo vivo porque aún siento miedo. Y mientras sienta miedo, sé que todavía puedo amar. Una noche, mientras el batallón descansaba, Carl le entregó una fotografía vieja, medio rota, donde aparecía junto a su madre en Baviera. Le dijo que si moría, quería que Andrés la guardara. Él aceptó sin preguntar nada, pero aquella imagen se convirtió en un recuerdo imposible de mirar. Esa foto me atormenta, madre, confesaba. No porque me recuerde la muerte, sino porque me hace desear algo que no debería desear. En la guerra, los sentimientos se volvían peligrosos. Amar a alguien que mañana podía desaparecer era un lujo fatal. Sin embargo, la carta revelaba que Andrés ya no podía negarlo. Días después, el frente fue atacado nuevamente. La artillería enemiga bombardeó las líneas con una violencia nunca vista. Andrés describe el ruido como el grito del infierno abriéndose bajo los pies de los hombres. En medio del caos, intentó proteger a Carl, que había corrido hacia los heridos. Un proyectil cayó cerca de ellos y los lanzó al suelo. Cuando Andrés despertó, lo primero que vio fue la sangre. Carl yacía inmóvil, con una herida en el pecho. No sé cuánto tiempo me quedé a su lado, escribió. No escuchaba los disparos. No sentía el cuerpo. Solo repetía su nombre. Aquella escena marcó el inicio de su confesión más oscura. Madre, decía la carta, si alguna vez te enseñaron que el amor puede ser pecado, hoy sé que eso es mentira. Lo que sentí por Carl no fue un pecado, fue la única cosa pura en medio de tanta maldad. Él me salvó cuando nadie lo hizo, y yo habría dado mi vida por salvar la suya. Las palabras ardían sobre el papel, como si el soldado temiera al mismo tiempo escribir y borrar su verdad. En su relato, admitía haber guardado un secreto que, en 1917, habría sido considerado inaceptable. Amé a ese hombre, y si Dios me castigó por eso, entonces acepto mi destino. Porque si en el amor hay crimen, que me juzgue quien nunca sintió miedo a morir. Esta parte de la carta generó un profundo debate entre los investigadores. Algunos la consideraron una metáfora del vínculo fraternal en tiempos de guerra.
Otros creyeron ver en ella una confesión amorosa literal, una historia escondida durante un siglo por vergüenza o censura. Pero lo más impactante es que, independientemente de cómo se interpretara, las líneas finales de este fragmento mostraban una fe quebrada y reconstruida. No busqué a Dios, escribió. Él me encontró mientras abrazaba un cuerpo sin vida. Y entendí que no hay pecado en amar lo que Él mismo puso frente a ti para recordarte que sigues vivo. Después de ese día, Andrés cambió completamente. Sus compañeros contaban que se ofrecía de manera voluntaria a las misiones más peligrosas, como si hubiera perdido el miedo a morir. Caminaba entre la lluvia y la metralla con una serenidad que confundía a todos. Algunos lo consideraban un santo, otros un loco, pero él apenas respondía con un gesto. Guardaba en su bolsillo el crucifijo y la foto de la madre de Karl, talismán y condena al mismo tiempo. Esa combinación de símbolos, el amor prohibido y la fe, se convirtió en su única forma de resistencia. En otra parte de la carta, relata un episodio que pocos han logrado explicar. Durante una patrulla, en la noche más fría del invierno, Andrés aseguró haber sentido otra vez la voz. Esta vez no era un susurro, sino un eco dentro de su cabeza. ¿Qué harás con la verdad que te fue dada?, decía la voz. Y él respondió, sin saber si hablaba con Dios o con su propia conciencia. La escribiré, para que mi madre sepa que el milagro existe incluso cuando la guerra intenta destruirlo. Fue entonces cuando comenzó a escribir la carta, en medio de la trinchera, usando una linterna cubierta con barro para no delatar su posición. Las líneas eran apresuradas, llenas de manchas y pausas, pero el mensaje estaba claro, necesitaba liberar su alma antes del final. La confesión se mezclaba con súplicas, con preguntas sin respuesta. Si hay cielo para los culpables, ¿podré verlo desde donde estoy? Si el perdón existe, ¿puede abrazar también a los que amaron en silencio? Estas frases parecían las de un hombre al borde de un precipicio, alguien que aceptaba su destino, pero no sin antes dejar testimonio de su humanidad. Y en el último párrafo de este fragmento, escribía, Madre, si al leer esto sientes vergüenza, quémalo. Pero si ves en mis palabras un rastro de verdad, guárdalas. No como el testamento de un pecador, sino como la oración de un hombre que quiso encontrar a Dios, y lo encontró en el rostro de quien todos llamaban enemigo. La cámara, en la narración contemporánea, se detiene sobre la firma borrosa del soldado y el eco de la lluvia vuelve a llenar el ambiente. El narrador dice lentamente que, hasta ese punto de la carta, ya no es una historia de guerra, sino una historia de humanidad. Los espectadores sienten la conexión con la voz de Andrés, con su dolor, con su fe rota y reconstruida. Y justo antes de la pausa, el narrador deja escapar una pregunta: ¿qué harías tú si el mayor acto de amor que viviste fuera también tu mayor condena? Cuando los días se volvieron más cortos y el frío comenzó a congelar incluso los pensamientos, Andrés entendió que la guerra no acabaría pronto. En su carta relataba que las horas pasaban sin sentido, entre gritos de mando, hambre y cartas que nunca llegaban a destino. Pero también contaba algo distinto, una sensación de calma extraña, como si la muerte estuviera esperándolo y él ya hubiera aceptado su invitación. Madre, escribía, no temo el final. Lo que temo es que nadie recuerde quién fui realmente. Esas palabras marcaban el inicio de una nueva fase de su confesión, una en la que la frontera entre fe y locura se volvía delgada, casi invisible. Andrés fue trasladado a otra posición cerca de Passchendaele, una colina donde el barro tragaba a hombres y caballos enteros. Allí comenzó a escribir nuevamente, no solo a su madre, sino también a Karl, como si el muerto pudiera escucharle. He intentado hablar con Dios, pero lo único que escucho es tu voz. Si Él me está probando, entonces no he aprendido nada, porque sigo pidiendo verte. Esa contradicción lo consumía. Por momentos sentía que el cielo lo vigilaba con compasión, y otras veces lo imaginaba burlándose de su debilidad humana. Había perdido la costumbre de reír. Solo escribía. El tono de la carta se vuelve más espiritual y a la vez más oscuro. Habla de soldados que rezaban antes de morir, de capellanes que prometían perdón instantáneo, y de la injusticia de ver cómo algunos sobrevivían sin motivo alguno. Vi a un joven rezar de rodillas antes del amanecer, narra. Murió sin siquiera escuchar el primer disparo. Y yo, que ya no creía, sigo aquí. ¿Qué clase de justicia divina elige quién muere y quién respira? Esas líneas parecían el desahogo de un hombre que había dejado atrás la fe terrenal para adentrarse en un territorio donde solo quedaban preguntas. Una noche, mientras revisaba los cuerpos después de un ataque, Andrés encontró una carta similar a la suya, escrita en francés. Era de una madre a su hijo, un soldado del enemigo. En ella, la mujer prometía rezar por todos los que sufrían, incluso por aquellos que luchan contra ti.
Andrés sostuvo esa carta durante largo rato. Tal vez Dios no tiene bandos, escribió después. Tal vez solo observa, esperando que aprendamos a reconocernos hijos del mismo dolor. Algunos fragmentos de su carta parecen reflexiones de un filósofo atrapado bajo fuego cruzado. Otros, el delirio de un hombre moralmente agotado. Pero en cada palabra se percibe una verdad emocional imposible de ignorar. Andrés seguía buscando sentido a lo que había vivido con Karl. A los pocos días, el batallón recibió órdenes de preparar una ofensiva final. Sería un ataque masivo contra posiciones alemanas fortificadas. La mayoría de los hombres sabía que no regresarían. En ese momento, Andrés escribió lo que parecía un testamento. Madre, si lees esto, sabrás ya que he ido al encuentro de lo inevitable. No cargues tristeza. No hubo cobardía en mí, solo deseo de terminar lo que esta guerra empezó dentro de mi alma. En ese mismo párrafo confiesa que lleva bajo el uniforme dos objetos, el crucifijo familiar y la foto que Karl le había pedido guardar. No puedo dejarlos. Uno representa el perdón que busco, y el otro la culpa que aún me pertenece. Que ardan juntos conmigo si es necesario. Los historiadores creen que fue esa noche cuando Andrés escribió las páginas más reveladoras. En ellas afirma haber sentido otra aparición de la luz. Estaba sentado, esperando la orden de avanzar, cuando volvió. No era un reflejo ni una alucinación. Era la misma luz, pero ya no me hablaba. Solo observaba, como si esperara mi decisión. Él interpretó ese silencio como una señal. Ya no me pide que viva, dice, sino que hable. Me pide que deje constancia. Se convenció de que su deber era terminar su carta, aun sabiendo que quizá no habría nadie para leerla. A la mañana siguiente comenzó la ofensiva. El infierno volvió a abrirse sobre Ypres. La carta describe ese instante con una precisión desgarradora. El cielo se volvió rojo, y el suelo tembló como si respirara. Los hombres gritaban tu nombre, madre, incluso sin conocerte. Yo corrí como quien corre hacia el juicio final. Disparé sin mirar, recé sin creer y lloré sin saber por quién. Entre el humo, dice haber sentido la mano de alguien sobre su hombro. Juraba que era Karl. Me giré, y allí estaba. No como un cuerpo, sino como una presencia. Me miraba sin reproche, y supe que la guerra no tenía ya poder sobre mí. Este pasaje es el más debatido de toda la carta. Algunos lo interpretan como una visión producto del shock. Otros aseguran que es la forma simbólica en que Andrés describe su reconciliación interior. Si aquella figura era un ángel o el recuerdo de un amigo, no importa, escribía. Lo que importa es que comprendí. Dios no se me mostró para salvarme, sino para hacerme entender que el amor nunca fue mi culpa. La sinceridad con que lo expresa conmueve incluso a los lectores actuales, que ven en esa frase una verdad universal que trasciende religión o credo. La carta continúa con su marcha entre la batalla. Andrés relata haber ayudado a varios heridos, arrastrándolos hasta una zanja. Mientras lo hacía, cantaba algo sin letra, una melodía improvisada. Los demás creían que había enloquecido, pero en su mente, aquel canto era una oración. Cada nota era su nombre, dice refiriéndose a Karl. En el punto más intenso del combate, un proyectil estalló a pocos metros. Andrés cayó al suelo, herido en el costado. Fue entonces cuando escribió sus últimas líneas legibles de ese día: no puedo moverme, pero no siento dolor. La tierra está cálida. Si esto es morir, madre, no tengas miedo. La luz me ha prometido que no me perderé. Los investigadores no saben en qué momento exacto se detuvo su escritura. Las últimas frases aparecen entrecortadas, como si la pluma se hubiera deslizado sobre el papel mientras perdía la fuerza. Sin embargo, las palabras finales de ese fragmento son claras: si alguna vez encuentran mi cuerpo, busquen en mi bolsillo. Allí, donde guardo el crucifijo y la foto, está también esta carta. Es mi verdad, mi paz y mi despedida. Con esa frase termina este bloque de la historia, mientras el narrador moderno respira hondo y deja que el silencio pese sobre el aire. La cámara se funde en negro. Solo se escucha el eco lejano de un cañón, y la voz del narrador rompe el silencio. A veces, los hombres mueren dos veces. Una en la guerra, y otra cuando olvidamos lo que los hizo humanos. Andrés Valera fue una de esas almas que intentaron escribir su eternidad en un pedazo de papel manchado de barro. Luego, una pausa más larga. Y lo que viene ahora, su verdadera revelación, es lo que los historiadores intentaron ocultar durante un siglo. Se cierra el bloque, preparándose la historia para el momento de mayor impacto, cuando el fuego finalmente se apagó y los soldados comenzaron a recoger los cuerpos. La lluvia regresó como si quisiera limpiar los pecados de la tierra. Dicen que durante horas nadie habló. Solo el sonido de las botas hundiéndose en el barro y el crujido de los cascos vacíos llenaban el campo.
Entre los restos, uno de los hombres del batallón de Andrés encontró un pequeño diario envuelto en una tela empapada. No lo sabían aún, pero aquel cuaderno contenía las últimas páginas de la carta. Algunos fragmentos estaban destruidos, otros cubiertos de sangre seca, pero lo que lograron leer bastó para dejar a todos en silencio. No quiero que mi historia sea rezada, madre, había escrito. Solo quiero que sea escuchada. Las siguientes líneas revelaban detalles que nadie esperaba. Andrés relataba que antes de la ofensiva final había sido llamado por un capellán militar. El sacerdote le pidió confesarse, pero él se negó. No puedo arrepentirme de algo que me dio vida, le respondió. Dios ya conoce mi pecado, y quizás también su causa. El capellán lo miró con miedo, como si la sombra del diablo se hubiera posado sobre aquel joven. Pero Andrés no hablaba con furia, sino con una serenidad que lo desconcertó. Al final, ambos se despidieron sin palabras. Horas después, el sacerdote murió en el ataque. En las últimas páginas del diario, Andrés escribe que aquel encuentro fue su absolución, no a través del perdón, sino de la comprensión. En este punto del relato, el narrador moderno describe cómo los investigadores reconstruyeron cada frase. Los restos del papel fueron secados, fotografiados y transcritos. Pero había un párrafo que nadie pudo ubicar en orden exacto, y que para muchos contiene el verdadero núcleo del mensaje. He entendido que el infierno no está bajo nuestros pies, decía esa parte, sino en el corazón de los hombres que se niegan a amar. Esas palabras, consideradas blasfemas por algunos, fueron censuradas en la primera publicación de la carta en 1965. No fue sino hasta finales del siglo XX que el documento completo salió a la luz, gracias a un historiador que decidió arriesgar su carrera para contar la verdad. La narración vuelve entonces al año 1917, al instante en que Andrés aún respiraba entre ruinas. Según el parte militar, fue visto por última vez ayudando a un grupo de prisioneros enemigos a salir de un cráter. Ninguno de ellos hablaba su idioma, pero en sus testimonios posteriores contaron que aquel soldado no disparó un solo tiro. Solo repetía una frase en voz baja, recordaba uno, algo como perdón, perdón para todos. Después, una explosión lo borró del registro. El impacto fue tan fuerte que ni siquiera pudieron recuperar su identificación. Sin embargo, en 1919, un campesino encontró entre los escombros un crucifijo retorcido con una inscripción diminuta, AV 1917. Fue el primer indicio de que el soldado se había convertido en un símbolo, aunque casi nadie lo supiera. Décadas más tarde, cuando la carta reapareció, generó controversia en todo el país. Algunos la consideraron un documento religioso, otros un testimonio sentimental inapropiado. La Iglesia se dividió. Un grupo de teólogos afirmó que la experiencia del soldado podía interpretarse como una manifestación divina del amor en su forma más pura, una epifanía nacida en el miedo y la compasión. Otro grupo la calificó de herejía emocional, diciendo que solo mostraba el derrumbe moral de un hombre vencido. Pero para quienes la leyeron sin prejuicio, la carta resonó como una plegaria humana, una voz desde el abismo que pedía comprensión y no juicio. El narrador describe cómo los descendientes de la familia Valera fueron contactados por el Museo Histórico. Entre ellos, una mujer de avanzada edad, bisnieta del hermano menor de Andrés, aceptó leer la carta en público por primera vez. Frente a un auditorio repleto, con las luces bajas y la emoción palpable, comenzó a leer con voz temblorosa. Querida madre, perdóname por no regresar, pero no llores por mí. Aquí encontré a Dios donde menos lo imaginaba, en el rostro de un enemigo. La sala entera quedó en silencio. Muchos lloraron. Nadie esperaba que esas palabras escritas en un campo de batalla pudieran atravesar tanto tiempo y tocar con tanta fuerza los corazones de una generación distinta. El punto más poderoso del documento aparece casi al final. Andrés escribe, la guerra me enseñó que matar no requiere valor, pero amar sí. Amar en medio del odio, proteger al que debiste odiar, eso sí fue una batalla. Esa frase se convirtió más tarde en el lema de una organización benéfica dedicada a la reconciliación entre antiguos enemigos de guerra. Lo que empezó como una carta privada terminó inspirando a miles. Sin embargo, aún había un fragmento inexplicable, una hoja escrita hacia el reverso, como si él mismo hubiese querido esconderla. En ella se lee, la voz que escuché aquella noche me dijo que no todos los elegidos llegan al cielo. Algunos deben quedarse aquí, entre nosotros, para recordarnos que el amor no muere. Los expertos no pudieron determinar si esa última frase fue la conclusión o una nota aislada, pero lo que siguió demuestra que Andrés había alcanzado un nivel de paz total antes del final. Las últimas palabras del diario fueron escritas con una tinta distinta, tal vez improvisada con el agua y el barro. Ya no espero salvación, decía,
pero sé que donde haya perdón, habrá un pedazo de mí. Con esa frase termina la parte auténtica de la carta. El resto, agregan los investigadores, son notas dispersas probablemente escritas por un oficial que trató de recopilar los pensamientos del soldado antes de morir. Entonces, el narrador introduce la reflexión contemporánea. Las imágenes de Ypres, restauradas digitalmente, muestran un paisaje que hoy parece tranquilo, árboles verdes, cruces alineadas, flores en cada tumba. Pero bajo esa calma descansa la historia de hombres como Andrés, cuya paz no vino de una victoria ni de una medalla, sino de haber encontrado significado en medio de la pérdida. Quizás todos tenemos nuestra trinchera, dice el narrador. Algunos la llaman culpa, otros la llaman fe, pero todos, tarde o temprano, encontramos a alguien o algo que nos hace creer de nuevo. La voz baja, el viento sopla, y la escena muestra la carta depositada sobre una lápida sin nombre. El bloque termina con una pausa cargada de silencio. El narrador mira a cámara y concluye con una invitación. Si esta historia te ha movido, comparte este episodio y cuéntanos si tú también crees que el amor puede sobrevivir a la guerra. Luego la luz se apaga lentamente, y solo queda el sonido lejano de la lluvia sobre los campos de Flandes, igual que aquella noche de 1917. El quinto y último bloque comienza con la imagen de un amanecer sobre los campos de Ypres. La cámara lentamente recorre el terreno húmedo, los árboles que han vuelto a crecer donde antes solo había ruinas, y la voz del narrador parece salir directamente del viento. Dice que, a veces, las guerras no terminan cuando se firma la paz, sino cuando alguien es capaz de entender por qué luchó, y sobre todo, por qué amó. La historia de Andrés Valera se había vuelto una de esas rarezas que trascienden los archivos. Un relato que ya no pertenecía a los museos sino a quienes necesitaban recordar que incluso el dolor puede transformarse en redención. Décadas después del hallazgo de la carta, un periodista viajó a Bélgica para escribir un reportaje sobre los soldados olvidados. En un pequeño cementerio encontró una tumba sin nombre, marcada únicamente por una cruz metálica con las iniciales AV. No había flores ni banderas, solo una pequeña piedra encima, señal de que alguien había pasado por allí recientemente. Junto a la cruz, descansaba una réplica del crucifijo de la carta y una foto en blanco y negro, borrosa por la humedad. En ella, dos jóvenes sonrientes se miraban sin uniforme, sin miedo. El periodista se quedó mirando largo rato, sin saber si esa imagen era real o una simple representación de lo que Andrés había querido que perdurara. Esa escena fue el cierre físico de su búsqueda, pero el inicio de una reflexión que se extendió más allá del tiempo. El guión retoma entonces la voz del propio Andrés en una lectura final de su carta completa. Madre, escribía, me he preguntado si Dios estará disgustado conmigo, pero creo que su mirada no es la de un juez, sino la de quien entiende que el amor no siempre se presenta como lo esperamos. Aquí, entre los muertos, he visto más milagros que en cualquier templo. Los que comparten su pan, los que rezan por su enemigo, los que se despiden con una sonrisa aunque sepan que no verán la luz del día siguiente. Si eso no es divino, entonces no sé qué lo es. La cámara muestra las palabras escritas con tinta desvaída, mientras la voz en off se quiebra ligeramente. No hay música, solo el sonido del viento y de los pájaros que vuelven a un lugar donde una vez solo existió destrucción. El narrador explica cómo, según los registros, meses después de su desaparición, el ejército español envió una notificación a la madre de Andrés. El sobre llegó destrozado, el texto apenas legible. Decía, desaparecido en acción, sin rastro de cuerpo, honorable en servicio. La mujer nunca volvió a hablar del tema. Sin embargo, en el pueblo donde vivía, contaba la gente que, cada Navidad, dejaba una vela encendida frente a la ventana y murmuraba en voz baja el nombre de su hijo. Nadie sabía que, en un cajón, guardaba también una copia de la carta, enviada anónimamente por alguien que decía haber encontrado los restos del diario en el campo de batalla. Nunca se supo quién fue. Algunos creen que fue un soldado alemán, otros un sacerdote, pero la luz de esa vela siguió encendiéndose año tras año, incluso después de su muerte, como si alguien más se encargara de mantener viva la promesa. La historia salta entonces al presente. El narrador reflexiona sobre lo que representa escribir una carta en tiempos de guerra. No es solo un intento de comunicarse con quien se ama, es un acto de fe. Cada palabra lanzada al vacío es una súplica para que el corazón del otro siga latiendo. Andrés escribió para su madre, pero también para sí mismo, para no olvidar que era humano. En sus líneas, dejó una pregunta que sigue resonando: ¿quién decide qué amores merecen ser contados y cuáles deben ser silenciados? Esa pregunta se proyecta sobre imágenes de guerras actuales, de refugiados, de madres esperando noticias.
El mensaje se vuelve universal, trascendiendo su tiempo y su contexto. El relato se adentra en la idea del perdón. El narrador dice que, tal vez, Andrés no buscaba ser perdonado por Dios, sino por sí mismo. Quería creer que lo que había sentido no era un error, sino una prueba de que aún podía sentir compasión en medio de la barbarie. No se trató de un amor prohibido, continúa la voz, sino de un amor posible, el único que podía existir en el infierno de las trincheras. Esa frase conecta con la imagen del fuego consumiendo las cartas perdidas de miles de soldados. Las palabras arden, pero su eco permanece, flotando en el aire como si se negara a desaparecer. A lo largo de los años, artistas, escritores y teólogos reinterpretaron la carta de distintas maneras. Unos la consideraron un testamento místico, otros una confesión humana sin adornos. Algunos países la incluyeron en antologías literarias sobre la guerra. En una exposición en Bruselas, se mostró una copia original bajo una vitrina. Miles de visitantes pasaron frente al documento, muchos sin saber la historia completa detrás de él. Sin embargo, quienes se detuvieron a leer, necesitaron hacerlo en silencio, porque algo en esas palabras parecía exigir respeto. No llores, madre, decía uno de los fragmentos visibles. Ya he visto el cielo, y no estaba arriba, estaba aquí. Esa línea se convirtió en el eje del final del guión. El narrador, mirando directamente al espectador, explica que lo que hace única a esta historia no es la tragedia ni la sorprendente fe de su protagonista, sino su humanidad. Todos tenemos una carta que quisiéramos escribir, dice. Una verdad que nunca dijimos por miedo al juicio o al que dirán. Andrés escribió la suya en medio de una guerra. Nosotros tenemos paz, pero seguimos callando. El mensaje se vuelve una invitación a la reflexión. ¿Cuántas veces hemos enterrado nuestros propios sentimientos, tratando de sobrevivir a una guerra interior? En el clímax emocional, la música entra suavemente con cuerdas y un piano distante. La voz del narrador cierra las palabras de Andrés. Si alguna vez alguien lee esto, no me recuerde por la guerra que peleé, sino por el amor que me atrevió a sentir. Se proyecta la imagen final, la carta doblada cuidadosamente, el crucifijo apoyado sobre ella y una luz dorada atravesando la ventana del museo. La cámara se aleja lentamente, mientras la voz concluye con un tono de esperanza. Tal vez la verdadera victoria de la humanidad no sea ganar batallas, sino encontrar el valor de perdonar, de amar, de escribir incluso cuando no hay nadie que responda. Las últimas frases del guión son una despedida. El narrador se dirige directamente al público. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Si alguna vez has sentido que una carta no dicha arde dentro de ti, escríbela. No porque alguien deba leerla, sino porque tú necesitas liberarte. Y si esta historia te hizo sentir algo, apóyanos, comparte este mensaje y mantén viva la memoria de los que amaron, incluso cuando el mundo se desmoronaba. Luego, sonido de pasos que se alejan y la lluvia cayendo de nuevo, suave, constante, como si nunca hubiera dejado de caer desde aquella lejana noche de 1917.